presidencial y el Estado, los partidos pequeños de cada estado. Justamente hace unas semanas se llevó a cabo el debate entre los aspirantes al gobierno del estado y es fecha que se mantiene todavía la discusión sobre la fase del post-debate. Desde tu punto de vista, ¿cuál sería, mi estimado Leo, tu lectura del post-debate? Interesante, licenciado, porque venimos arrastrando la percepción que todos tuvimos de quién iba mejor preparado en el debate. Bueno, en ese carril ha ido posicionando un mensaje muy positivo Esteban Villegas, cobijado por toda la estructura gubernamental y los años que llevan en el gobierno con un proyecto definido en un carril. Hablamos de los 5 ejes que ya presentó, iniciando la semana con los 5 ejes bien definidos sobre lo que va a ser su administración, la continuación de la infraestructura, que lo planteó evidentemente bien en el debate, la cuestión de energía alternativa, estamos hablando de producción de energía eléctrica, gas natural, la parte turística, que sin duda va a ser un eslabón interesante, y algo de lo que se posicionó en el debate, que fue lo del desarrollo regional, las vocaciones productivas, que tiene que ver con un plan a largo plazo que se viene manejando en los gobiernos del PRI desde hace poco más de 12, 15 años, ¿no? Esos serían las virtudes y los efectos positivos que veo en una contraparte de la oposición, en el caso de Rosa Saizpuro, que se ha centrado en atacar o se ha centrado en propuestas limitadas regionales, que no tiene un mensaje de integración, de vocación industrial, clústeres y de integración económica como la que está manejando Esteban, ¿no? Porque el tema central del posdebate es el debate que hubo después de que terminó el debate. Claro. Los reclamos. Entre José Rosa Saizpuro con respecto a Nancy Vázquez y mediando ahí Esteban Villegas. Así es. Me parece, bueno, siempre se dice que el debate se gana en el posdebate. A mí me parece, y haciendo un análisis a cierta profundidad, que el debate y el posdebate lo ganó Esteban Villegas. Lo sigue ganando. Sí, lo sigue. Y lleva el paso adelante. Así es, miren, les voy a decir cuál es mi punto de vista. Me parece que Pepe Saizpuro tuvo 3 graves problemas en este debate. 1, subestimó de manera brutal a Esteban Villegas. Entonces, lo peor que tú puedes hacer en política es subestimar al enemigo. Claro. Y él se imaginó que Esteban era un candidato o un político chaparro. Y es muy débil. Y resultó todo lo contrario. 2, basar toda una comunicación en una campaña negativa o en desacreditar tanto logro que ha habido en 12 años, que falta mucho por hacer, pero es evidente que hay muchos logros. Y entonces él se ha centrado mucho en desacreditar, y por el contrario no está proponiendo nada, no está proponiendo. Y salvo lo que dice de cambio, pero con cambio no vamos a vivir ni vamos a comer. Exacto. Ese es el asunto. Ni voy a tener un mejor empleo, ni mis hijos van a tener una mejor educación. Eso no te garantiza nada. Esa es la definición de una democracia. O sea, la posibilidad de que el que haga mal su trabajo se vaya. No te garantiza nada más. Y una tercer cosa, tercer gran error que cometió Pepe Saizpuro, es que se confió en sí mismo y no se preparó. Fue evidente. Fue evidente. O sea, es más, ni siquiera se preparó en técnica de lectura. Es lo que te iba a decir, o sea, porque hasta las críticas que hacía las leía, y entonces ahí perdía el hilo de cómo contestar a bote pronto. Versus Esteban Villegas, que tuvo Gonzalo. Gonzalo. Bueno, pero la verdad es que este asunto se está polarizando entre Gonzalo. Me pareció muy bueno lo de Gonzalo, pero en caso de Esteban, yo creo que era bueno porque para empezar no leyó nada. O sea, traía muy claro su mapa mental, su esquema, prácticamente no lo quería hacer
si pudiera, lo hubiera dibujado en el aire, ¿no? De cómo estaba o cómo veía él el Estado. Yo destaco un punto importante ahí que a mí me pareció genial, ¿no? El mito de cuando a Aispuro le recrimina algo del armador o la cervecera que no se instaló en tiempos pasados. Aispuro era parte del PRI en ese entonces. Sí. Y Esteban contesta parte de mito que había de la intervención de la CTM, que habla de la carencia de infraestructura que había a finales de los 80s, principios de los 90s, carretera, aguas, infraestructura hidráulica, agua, conectividad. Entonces creo yo que ahí, para mi gusto también fue una gran y positiva sorpresa de la forma en que dominó el tema y lo contestó de forma y mira, contundente. Pepe Aispuro, cuando fue diputado local por y presidente de la Gran Comisión, llegó a llamar a los panistas miopes políticos. Entonces, por esas críticas. Por esas críticas. Entonces, bueno, y hablando por el tema de el rumbo del postdebate, pues es evidente el análisis que hacen analistas y columnistas de Durango y de la nación o de este país en favor del desenvolvimiento y el desempeño que tuvo Esteban Villegas en favor de su propuesta, ¿no? Y cómo no logró, cómo no se enganchó de manera equivocada a los díceres o críticas incluso del fue irónico de una manera muy fina, podría llamarse, ¿no? El sentido de presentar esta propuesta estructurada y además dejar abierto estos pasos para presentar las propuestas que en esta semana hemos visto, es interesante. No, creo que su esquema de propuesta era el eje, y lo decía muy claro, un ejemplo, y lo decía, y no titubeó una sola ocasión. Versus, o contrario a lo que le sucedió a Pepe Aispuro, que fue todo lo contrario. No logró articular una sola idea, no logró leer un solo enunciado de manera efectiva. Entonces, me parece que si se tratara si fuéramos un poquito críticos con todos, quizá no sepamos quién ganó el debate, pero sí sabemos quién lo perdió. Y quién estaba mejor preparado. Exacto, y en esta parte, Pepe Aispuro lleva todas las de perder, porque en el debate era donde él se iba a consolidar. Digamos que era la primera oportunidad, porque hay que decirle a la gente que hay un segundo debate, pero esta era la primera oportunidad de posicionar, dar ese paso adelante, de ir con la propuesta antes que la crítica. Número uno. Y número dos, el hecho de que no haya ido tan preparado hace ver la estrategia ahora que tenga que armar una estrategia de quizás contragolpe, pero no de ataque. O sea, queremos ver esa parte. Y miren ustedes qué se detonó. Siguiendo con la idea de Leo, ¿qué se detona? Se detona que hay dudas hacia el interior del equipo de Pepe Aispuro, si en realidad es un buen político o es un buen candidato, ¿sí? Porque ya incluso no solo son las agresiones que recibió la señora Nancy, ahí en el término y no solo entró a defender a la señora Esteban Villegas, también el doctor Campa entró, se trata de una mujer, ¿no? El debate ya ha terminado. Entonces, me parece que esa es una de las detonaciones. Otra cosa que detonó en el equipo de Esteban Villegas es que si había una duda de que Esteban podía ganar como su candidato, hoy no existe nada de eso. Hoy veo y he platicado con gente que está en el interior del equipo de Esteban Villegas, fuego, ¿no? y están súper emocionados, muy, muy motivados, y eso hace que se consoliden los equipos de campaña y que se logren las metas electorales de los Por supuesto. Lo que pasa es que muestra un equipo compacto, digo, y era la prueba de fuego. Había la duda de que Esteban pudiera tener una presencia como la tuvo, y lo logró. Bien, me indica que vamos a nuestro siguiente corte comercial y regresamos de inmediato.